foros universitarios, en los foros policíacos, en las alcaldías municipales, y por ello es muy importante tener una perspectiva amplia de gente que viene invitada de otros países para discutir con mayor pluralidad del asunto. En esta ocasión tenemos para empezar al doctor Sergio Padilla Oñate, que es investigador postdoctoral en la Universidad de Guadalajara, para echar el motor a caminar con la ponencia. Acá está el control. Buenas tardes. Antes que nada, un agradecimiento a todas las autoridades de aquí del municipio de Neza que hicieron posible este encuentro y que me permitieron participar para compartirles un poco. Esta presentación lo que quiero abordar es una síntesis de algunos estudios que he estado elaborando, junto también con otros colegas, y les quisiera presentar algunos datos. Como ya sabemos, aquí en México la militarización es un tema ampliamente discutido. Lo que yo me propuse para esta presentación es que es un tema con bastantes aristas y que entonces les voy a presentar un panorama mucho más complejo tal vez del que hemos venido vislumbrando en los últimos años. Bien, la pregunta que ha guiado mis investigaciones, si bien partimos del supuesto, ya se sabe, de que los militares no están capacitados para, digamos, llevar tareas en el campo de la seguridad pública o que se están adaptando, pero entonces la pregunta que ha guiado gran parte de mis investigaciones es ¿qué tan similares son las formas de actuación de las policías y los militares? Dicho de otra forma, si nos preocupa que los militares estén actuando en el campo de la seguridad pública por el riesgo que eso conlleva, ¿qué también lo están haciendo las policías? En ese sentido, les presento nada más dos definiciones muy breves. Militarización directa, que es lo que se ha trabajado más desde mi punto de vista en el país, que es la intervención del ejército en tareas de seguridad pública. Pero también existe otro tipo de militarización menos estudiada, que es la militarización indirecta, es decir, la transformación de las policías hacia lógicas de operación, formación de tipo militar. Ambos fenómenos ocurren de manera conjunta y es lo que les voy a tratar de mostrar a continuación. Los datos que les voy a presentar vienen de la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad que hace el INEGI, y lo que les voy a tratar de mostrar es un comparativo entre las prácticas de tortura de los militares y las policías en detenciones que terminan con la persona detenida entregada a una institución de justicia. Bien, lo primero que tenemos aquí es el porcentaje de casos por tipo de autoridad que realizó la detención. En esta gráfica lo que se muestra es una realidad que los policías conocen muy bien. Las policías ministeriales son las que llevan a cabo la mayoría de este tipo de detenciones que les comento, mientras que el Ejército, la Marina, la Guardia Nacional son instituciones que participan muy poco de estos procesos. Es algo que vamos a tener que tomar en cuenta con los resultados que les voy a presentar a continuación. Ahora bien, si ven la anterior, ahí están las policías ministeriales con el mayor grado de detenciones, pero aquí les voy a mostrar los casos de tortura. Si ustedes ven esta gráfica, se cumple perfectamente lo que la mayoría discuten en el país. Los militares, principalmente la Marina, son los que presentan mayor recurrencia de tortura durante las detenciones. Pero todos aquellos expertos o conocedores en el campo de la seguridad se deben hacer preguntas del tipo, pero no se enfrentan en los mismos tipos de detenciones los soldados que los policías, las tareas de una policía municipal son muy diferentes a una estatal y así. Bueno, para simplificar, esto no es un congreso de tipo académico, realicé algunos modelos estadísticos controlando este tipo de situaciones, si la persona se resiste o no, el tipo delictivo con el que fue asociado a la detención, etcétera. Y aquí viene el hallazgo interesante que les quería compartir el día de hoy. Bien. Si se fijan en esta gráfica, es la gráfica de probabilidades estimadas de tortura. Diría algo así como 1 de cada 2 personas que detiene la Marina, si ustedes ven esa gráfica, es muy probable que sufra tortura durante la detención. Pero si ustedes ven la línea roja que está ahí en la pantalla, el punto de la policía estatal toca con el ejército. ¿Esto qué quiere decir? Que controlando por distintos tipos delictivos, etcétera, variables, lo que tenemos es que la probabilidad de tortura de las policías estatales es muy similar a la del ejército. Entonces, volviendo a la pregunta inicial, si lo que nos preocupa es cómo actúa el ejército, nos deberíamos también preocupar entonces que las policías están incurriendo en violaciones muy similares al ejército, en especial las policías estatales. Ahora bien,
En esta gráfica están agregadas las 32 policías estatales. ¿Qué pasa si las desagregamos? Tenemos el siguiente panorama. Lo primero que les debe saltar a la vista es que en uno extremo de la gráfica, con la barra azul, está la Policía de Coahuila. La Policía de Coahuila, de acuerdo con los datos de esta encuesta, incurre más en tortura incluso, o incurrió más en tortura en el año 2021 que la Marina. Y esto nos lleva a plantearnos un panorama distinto. Y de ahí tenemos alrededor de 8 policías que tienen recurrencia de tortura mayor que el Ejército. Entonces, lo que tenemos en el país actualmente es una serie de policías que se están militarizando, es decir, que están adquiriendo formas de operación similares al Ejército y que por tanto están impactando negativamente a la sociedad de manera similar a lo que nos quejábamos de las Fuerzas Armadas. Bien, dentro de las causas de la militarización, ¿por qué se militarizan las policías? Bien, lo primero es que ha habido operativos conjuntos y como pudieron ver también en la gráfica, cuando las instituciones de seguridad, tanto Fuerzas Armadas como Fuerzas de Seguridad, participan juntas en operativos, aumenta la probabilidad de tortura. Eso es importante tenerlo en cuenta para pensar la estrategia de seguridad que viene. Después, hay una militarización desde arriba que ahorita les voy a comentar, la llegada de militares a las instituciones policiales. Posteriormente, esto lleva a los otros dos tipos de militarización. La llegada de militares arriba fomenta que en todas las áreas de la policía comience a llegar personal militar y que por tanto las estrategias formales de adiestramiento e informales se reproduzcan al interior de las instituciones policiales. Bien, aquí lo que quiero mostrar con esta gráfica es que podemos ver que desde 2004 a la fecha el crecimiento, la llegada de, digamos, secretarios de seguridad pública con antecedentes castrenses ha sido cada vez más recurrente. Ha tenido sus altibajos, pero en los últimos años ha ido a la alza. Bien, aquí lo que les quiero mostrar es que el número de secretarios que ha tenido algunos estados rebasa los 5 secretarios, es decir, en varias entidades ha habido más de 5 secretarios, incluso 7, 8 secretarios de procedencia castrense. Y en algunos estados como Guerrero, Colima, Aguascalientes y Tamaulipas, si sumamos el tiempo de permanencia de estos militares, ha sido mayor a 8 años. ¿Esto qué quiere decir? Que los militares que han llegado a dirigir las policías también han tenido el tiempo para transformarlas. Bien, en un estudio reciente en el que estuve trabajando, me propuse precisamente evaluar qué tanto aumentaba la probabilidad de tortura cuando un militar está al frente de una policía. Ahí pueden ver la gráfica con datos descriptivos. Como ven, el porcentaje de tortura en las instituciones que tienen secretarios de procedencia castrense es ligeramente más elevado. Pero hablando de probabilidades, les podría decir que las probabilidades de que exista tortura en una detención aumenta entre el 10 y el 30% cuando las policías son dirigidas por personal militar, comparándolas con policías que son dirigidas por ya sea policías de carrera o personal que viene de procedencia civil. Bien, para ir cerrando, otro fenómeno muy importante que ha sido poco observado es lo que yo llamé militarización desde abajo. Si contemplamos que hay un campo de la seguridad pública en el que convergen varias instituciones, aquí lo interesante es que los cambios en una institución pueden impactar en otra institución. Y lo que empecé a ver en trabajo de campo es que varios soldados se han pasado a las policías, pero de manera voluntaria. Sabemos que ha habido momentos en que ha habido transferencias grandes de militares a las policías, sobre todo para fortalecer la Policía Federal, la extinta Policía Federal. Pero a partir del sexenio de Peña Nieto, cortaron el recurso al ejército y empezó a bajar menos a las tropas. Las tropas lo resintieron y tomaron la decisión individual de irse cambiando a policías estatales que se venían fortaleciendo en esos años y que les ofrecían mejores condiciones de trabajo. Entonces, este fenómeno también es importante tomar en cuenta para analizar cómo vamos a ir moldeando o tratando de reformar esta cuestión de la militarización. Finalmente, pues como ya les comentaba, la llegada de personal castrense pues fomenta que estos mecanismos tanto formales de adiestramiento como informales se transmitan dentro de la institución. Y nada más para cerrar con algunos datos. Bien, lo que les quería mostrar es que el Censo de Seguridad Pública,
Me está fallando aquí un poco. Ahí está. El Censo de Seguridad Pública nos permite verificar cómo este fenómeno que les muestro ha ido creciendo en los últimos 2 años de manera importante, sobre todo en la Marina. Antes eran algunas decenas los que pasaban y ahora hay cientos de marinos que se están pasando a las policías, reportado oficialmente por las propias policías, y también podemos ver el crecimiento que ha tenido, digamos, la llegada de soldados a las policías en este proceso que les comento. Entonces, para cerrar mi participación, yo les diría que estamos ante un fenómeno muy complejo de militarización, donde el ejército principalmente está presentando lo que se conoce en la literatura norteamericana como una constabularización, es decir, una policialización. Parece ser que se está adaptando al campo de la seguridad pública, al menos en lo que a detenciones se refiere, es decir, con los datos que les presento, y en cambio las policías se están militarizando, están acercándose a formas más cruentas de operación. En ese caso, hablar de la desmilitarización de la seguridad pública va mucho más allá de decir regresemos a los militares a los cuarteles. Tenemos que pensar que los militares y los policías están mucho más entremezclados de lo que estábamos asumiendo y que por tanto hay que buscar otras soluciones para tratar de seguir fortaleciendo a las policías a través de la vía civil. Una de las grandes apuestas, y con esto cierro, es que para que cualquier policía, ya sea comandada por un civil o por un militar, pueda tener una mejor operación, un impacto más positivo en la ciudadanía, en su relación con la ciudadanía, es necesario que la ciudadanía se acerque y que construya mecanismos de supervisión que obliguen a las policías a actuar de mejor manera y subir el costo de las actuaciones violatorias a derechos humanos. Muchas gracias. Le agradecemos mucho al doctor Padilla sus palabras, sus ideas, que son las que están en el debate público en este momento en nuestro país, y no solo en nuestro país, en todo el continente. Ahora le vamos a dar la palabra al comisionado Pedro José Arana Portillo de la Policía Nacional Civil de El Salvador, es agregado de la policía aquí en nuestro país, y pues continuando con la exposición anterior, pues es una experiencia que hay que tenerla en cuenta. Uno puede estar en contra, puede estar a favor, pero tiene sus resultados, y esto es, pues las cifras son una de las cosas más importantes que hay que analizar, como acaba de ser expresado por el doctor Padilla. Comisionado, por favor. Muy buenas tardes a todos. Quiero felicitar a las autoridades por este 6º Congreso en relación a la seguridad y la proximidad social. La verdad que es de mucho auge a nivel nacional e internacional el presente Congreso, así que felicito ahí a los miembros de los que han elaborado para que este dicho evento se dé en esta universidad con gran prestigio. Asimismo quiero felicitar también a todos los miembros de la Policía Federal, estatal, municipal, a todos los secretarios que están en este momento componiendo este magno evento. Quiero decirles que nuestras experiencias vienen a capitalizar grandes pasos en la seguridad pública. Por ejemplo, nosotros hablamos ahora del tema de lo que es la militarización. Quiero comentarles que en nuestro país, a través de los acuerdos de paz, después de una estruenda guerra que tuvimos de 12 años, en el año 92, a través de los acuerdos de Chapultepec que se dieron firmados acá, la guerra cesó en El Salvador y se desmilitarizó el país. Entonces, en ese momento se llegaron a los acuerdos de que la Fuerza Armada tenía que llegar a un 50% y la creación de la Policía Nacional Civil, la creación también de la Comisión de Derechos Humanos, la Procuraduría General de Derechos Humanos y otras entidades que iban a garantizar los derechos de las personas. En ese momento se inicia la situación y se desmilitariza, pero poco a poco se fue viendo también las necesidades de que la policía comenzaba y fue necesario crear mecanismos y protocolos de actuación de la Policía Nacional Civil conjunto con la Fuerza Armada, porque eran muy pocos miembros y no alcanzaban a cubrir el territorio. En ese momento empezamos con lo que era la cosecha del grano de oro, era un plan que se llamaba Grano de Oro y se dio en ese momento para poder garantizar
la parte de la agricultura. Y entonces la Fuerza Armada, juntamente con miembros de la Policía Nacional Civil, empezaron a trabajar en los sectores rurales. Posteriormente se iniciaron situaciones importantes en las cuales la militarización, como sabemos, es tener la fuerza de la Fuerza Armada. La desmilitarización es reducir todo lo que son los miembros de la Fuerza Armada y prácticamente dejar para que la Policía Nacional Civil haga su actuación. Posteriormente tuvimos otra situación que vimos que con otro, el señor presidente que estaba en ese momento, y tomó a bien poner un plan que se llamaba Plan Vigilante. Este era siempre en apoyo a la Policía Nacional Civil y empezó a generar, pero todos estos protocolos de actuación fueron supervisados y creados por la UNDOC, las Naciones Unidas. Nuestra Constitución en el artículo 212 expresa que la Fuerza Armada puede ser utilizada por el señor presidente de la República en el momento que considere necesario para poder apoyar y garantizar la seguridad dentro del territorio. Sabemos que la misión es la soberanía nacional de las Fuerzas Armadas, sin embargo la Constitución le permite al señor presidente esa facultad. Entonces, después de ese plan vigilante venimos con otro plan. Se hizo el plan Guardián, que era ya apoyo ya donde la seguridad pública necesitaba también los controles vehiculares y era demasiado poco el personal que teníamos. Y así se fue generando y se fue capacitando el personal de la Fuerza Armada porque solicitamos el apoyo de la UNDOC y de Naciones Unidas. ¿Cuál era la misión? Garantizar y proteger el irrestricto apego a los derechos humanos. De esa manera nosotros estábamos garantizando de que tanto la Fuerza Armada como Policía estuvieran preparados para no estar interrumpiendo lo que son los derechos de las personas. Entonces, posteriormente viene la situación de las pandillas, de lo que les explicó mi compañero, y empezamos a trabajar la parte de lo que era el plan control territorial, el plan Cuscatlán, que era el plan de seguridad, y comentarles así rápido que el señor presidente de la República, el señor Nayib Bukele, él hizo un análisis, un diagnóstico, como decía el secretario de Seguridad o el secretario de la Seguridad que habló en la mañana, y mencionaba él de que primero llegara a hacer un diagnóstico. Pues el señor presidente vio el diagnóstico, hizo encuestas, pidió a la parte internacional, a la parte nacional, qué era lo que quería el pueblo, qué necesidades tenía el pueblo. La gran situación es que la gente no quería empleo, la gente no quería turismo, la gente no quería educación, la gente no quería otro tipo de situaciones, la gente pedía seguridad. Estaban cansados de vivir una situación de inseguridad en el país. Entonces el señor presidente tuvo que utilizar nuevamente la Fuerza Armada y empeñarla ya en las fases de lo que se llamó el Plan Control Territorial. El Plan Control Territorial fue exclusivamente para garantizar. La primera fase fue el control del territorio. ¿Qué se buscaba con eso? Minimizar y recuperar ese territorio que se había dejado ganar ya por las situaciones que se dieron. Pero antes de eso, el diagnóstico que se dio fue qué factores son los que impiden que la policía y la Fuerza Armada o que la policía pueda operativizar. Y vimos que teníamos dificultades en la parte legal. El marco legal no estaba acorde a la necesidad que teníamos nosotros y que nos imperaba en ese momento en el país. Entonces, ¿qué tuvimos que hacer? El señor presidente cambió y modificó las leyes. Las normas legales se modificaron. Eso nos dio vida y nos dio el apoyo para poder ejercer el control territorial en el país. De ahí seguimos con la parte de tejido social, que es la parte de armonizar la parte preventiva, y fue una situación muy importante donde el presidente manifestó y dijo: señores miembros de la policía, Fuerza Armada, hagan su trabajo, déjenme la parte de prevención a mí, déjenme en educación, déjenme salud, déjenme todo eso a mí, entrémosle a la parte operativa. Y así fue. Entonces la tercera fase ya fue una fase de modernización. ¿Qué era la modernización? Las policías, como lo decían en la mañana en sus presentaciones, las policías no estaban preparadas
para la situación del terrorismo que teníamos nosotros en nuestro país. Entonces, dentro del marco legal también se modificaron las penas, pero también se fortaleció la institución policial y la Fuerza Armada. También se vieron las situaciones de que los salarios de los policías y los miembros de la Fuerza Armada eran bajos. Entonces, también dentro de ese diagnóstico, también el señor presidente aumentó el salario, pero paulatinamente. No lo hizo de una sola vez, lo hizo año por año. Eso fue una situación que nos ayudó principalmente en la parte tecnológica, que nuestras policías y Fuerzas Armadas estaban totalmente desarmadas, mientras que los grupos transnacionales de la incidencia delincuencial, eso sí tenían todo tipo de tecnología y todo tipo de armamentos, mientras que nosotros no. Entonces, así se fue dando el plan, lo que fue dando y fue dando resultados exagerados. Actualmente, como les digo, en el 2015 llegamos a 103.1, que éramos el país más criminal del mundo. Y así pasamos varios años. En 2009 también estuvimos en la cúspide, 2015 y todavía en el 2016, 2018 todavía. Manteníamos los primeros lugares en la criminalidad del mundo. Pero a través de la utilización de las Fuerzas Armadas, de la militarización, pero en función de la seguridad pública, en función de la seguridad ciudadana, no en función de la soberanía. Esto vino a mejorar las condiciones de la seguridad que tanto anhelaba nuestra población salvadoreña. Así es que de esa manera, después de ser el país más criminal, ahorita estamos al 2.1. Y quiero comentarles que en el periodo presidencial que lleva el actual presidente, llevamos 685 días, 0 homicidio. En 685 días, el apoyo de la Fuerza Armada hacia la Policía Nacional Civil ha tenido éxitos y eco en la seguridad del país. Asimismo, llevamos 81,000 personas detenidas. Tenemos un centro de confinamiento antiterrorista que le llamamos el CECOT, en la cual ha sido supervisado por diferentes instituciones, porque muchos mencionaban que tanto la Fuerza Armada, policía, era personas que estábamos completamente transgrediendo la situación de los derechos humanos. Pues estamos siendo verificados, porque nosotros no estamos haciendo eso. Estamos tratando de garantizarle la seguridad al pueblo, pero eso sí, protegiendo los derechos humanos. Y una situación muy importante que se dio dentro de los protocolos de actuación que se dieron para que la Fuerza Armada apoyara a la Policía Nacional Civil, esos protocolos de actuación son en apoyo a la policía. No son funciones directas de la Fuerza Armada, no son funciones brindadas directamente en las detenciones. Claro que puede hacer detenciones, pero detenciones en flagrancia, en el flagrante delito. No vamos a utilizar la Fuerza Armada en situaciones, pero sí en apoyo a la institución. Y los triunfos y los logros han sido grandes. Resultados de eso y quizás de las situaciones que podemos mencionar como conclusiones es que el aumento entre la Fuerza Armada hacia la policía, eso ha permitido tener el mejor control del territorio, generar protección y seguridad en la mayor cantidad de territorio del país. Segundo, utilizó el señor presidente los recursos aéreos, marítimos y también terrestres que tenía la Fuerza Armada. Nosotros no teníamos las condiciones, pero el equipamiento poco que tenía la policía y la Fuerza Armada permitió que también nosotros de esa manera generáramos mayor fuerza y coercividad en la situación de la delincuencia en el país. Y por último, creo que es importante decir que se ha llegado a generar la confianza dentro de la población salvadoreña y quizás a nivel internacional por las diferentes instituciones que han supervisado los protocolos de actuación que llevamos dentro de El Salvador, y realmente les digo, ha generado lo que todos queremos, generar la confianza en la ciudadanía, el apoyo de la Fuerza Armada hacia la Policía Nacional Civil. La gente y la población está confiada de que les estamos dando la seguridad. Y ahorita actualmente que el nuevo
nuevo quinquenio del señor presidente, pues vamos a fortalecer la economía del país, a fortalecer diferentes puntos. Sin embargo, no hemos terminado la parte de la seguridad. Nos faltan 14,000 personas que andan deambulando por los diferentes países y estamos trabajando a nivel internacional para lograrlo y poderlo llevar y que paguen por todos los delitos cometidos en el país. Delitos de homicidio, delitos de extorsión, de robo y otros tipos de delitos. Así es que solamente quiero felicitarlos a todos, a los organizadores de este evento, a los señores y miembros de la Policía Nacional de acá, la Policía Estatal, Federal, felicitar a los secretarios y decirles que sí se puede, con todo lo que es la militarización, el apoyo a las policías nacionales, yo creo y estoy seguro porque en mi país sí ha dado resultado. Gracias, les agradezco. Bendiciones a todos. Agradecemos al comisionado Arana sus preguntas, sus palabras. Solo quiero hacer un pequeño comentario. En El Salvador están presas 80,000 personas, sobre todo en el CECOT, el Centro de Confinamiento Antiterrorista. Es el 1% de la población salvadoreña. Entonces, El Salvador con esta experiencia nos da la cifra de qué porcentaje de la población de un país puede alterar toda la vida social, que nos está dando la cifra del 1%. Ahora, cambiemos la ecuación a México. ¿Cuántas personas necesitan estar presas para que mejore la situación de seguridad usando esa cifra? Pues entonces estaríamos hablando de que hay que multiplicar esa cifra por 14. Entonces, pues, ahí se las dejo. No sé si aquí en el penal de Nezabordo van a caber, pero dejémoslo así. Le vamos a dar la palabra a una persona, yo no diría una persona, es un personaje muy conocido, el maestro Jorge Amador. Es secretario de Seguridad aquí del municipio de Nezahualcóyotl, es asesor en temas de seguridad de la presidencia municipal de aquí. El maestro Amador es muy conocido en el país por ser uno de los que ha diseñado la estrategia que se emplea aquí en Ciudad de Nezahualcóyotl con éxito, de cercanía con la ciudadanía y toda esta experiencia que está teniendo repercusión y que se está trasladando a otros municipios del país. Maestro Amador, por favor. Gracias, Rubén. Muy buenas tardes. Es muy importante percibir cómo en esta sexta edición de nuestro Congreso Internacional de Seguridad se está retratando la situación de este drama en todo el continente americano, desde Canadá, México, El Salvador, desde luego Colombia, Brasil y Guatemala, ahora que escuchemos, ¿no? Y Honduras, claro. Entonces, eso avala la necesidad de este tipo de encuentros. La otra constatación es muy clara. Qué importante es el auxilio en la lucha por la seguridad y contra la violencia de la academia. Me pareció muy interesante escuchar los resultados del estudio del doctor Padilla y ustedes deberían leer también los estudios del doctor Raúl Martínez. Esa conjunción de la academia con las policías, con las instituciones de seguridad y justicia es indispensable. Y seguramente en Colombia han avanzado mucho porque eso lo vienen practicando desde hace mucho tiempo. Bien, miren, el dilema de si militarizar o no militarizar en México, pues es un dilema que en la práctica ya se resolvió. Hace varios sexenios que el gobierno federal tomó la decisión de utilizar la fuerza de los militares para suplir lo que ellos llaman las deficiencias o las debilidades de las instituciones policiales civiles. Lo que pasa es que no se plantearon o no se han planteado el tema de fortalecer y de combatir esas deficiencias. Por lo tanto, encontraron que para coyunturas específicas o en general para suplir esos defectos de las instituciones civiles había que cada vez más abrir las puertas de los cuarteles para que los militares hicieran seguridad. Rápidamente, debo decirles que la Constitución no dice eso, pero además que el debate político desde la fundación de este partido no dice eso. Los liberales del siglo pasado fueron contundentes. Los conservadores decían que la seguridad se hagan responsable de ella los militares. Los liberales decían no,
La función militar es una, la función policial es otra. Y por lo tanto está claro, así lo dijeron ellos, que la misión del militar es eliminar al contrario. En cambio, la misión del policía es proteger a la ciudadanía e incluso proteger, como aquí decía el compañero, al presunto delincuente en su integridad cuando sea detenido. Es decir, la policía está para proteger. El militar, por vocación y además por preparación, está hecho para la guerra. Bueno, esa es la teoría, eso es lo que ha prevalecido en la ideología, digamos, política hasta recientemente en nuestro país, y todavía en la Constitución, en el artículo 129, dice que en tiempo de paz no hay por qué los militares estén haciendo labores fuera de sus cuarteles, labores de seguridad, y desde luego en el artículo 21 dice que las instituciones de seguridad en México son de carácter civil. Pero eso va a cambiar dentro de algunos días. Hasta ahora ha sido una militarización ilegal, inconstitucional, y parece ser que pronto va a ser una militarización constitucional, porque la Guardia Nacional formará parte de las Fuerzas Armadas del país y es muy difícil que tengan una conducta policial cuando estén plenamente integrados a los aparatos militares. Un rápido recuento de los últimos sexenios, que tiene que ver mucho sobre si lo que se viene nos imposibilita de avanzar o sobre lo que viene nos estimula para avanzar en esta tarea que hemos venido realizando. Miren, en el gobierno de Felipe Calderón se le declaró, como aquí se dijo, la guerra al narcotráfico o al crimen organizado. El resultado se ve en esa gráfica, cómo los homicidios en el país, de 8 por cada 100,000 habitantes, se elevaron hasta más de 23 homicidios por cada 100,000 habitantes en los primeros 4 años de su gobierno, de su sexenio. El planteamiento de él, un poco a su favor, para de alguna manera fortalecer a las policías locales, fue el establecimiento del Subsemún, un subsidio administrado directamente por las autoridades municipales de los principales municipios. Sin embargo, la ideología de fondo, expresada en un libro por su secretario de Seguridad, hoy preso en los Estados Unidos, fue de que había que construir una policía nacional única, es decir, anunciaba la posibilidad de decretar la supresión de las policías locales, cosa que resultó ilusa. El siguiente gobierno de Enrique Peña Nieto, un poco, creo que de alguna manera, la famosa guerra, si no resultados contundentes, en el último año de Felipe Calderón, o en los últimos año y medio de Felipe Calderón, comenzó a descender el homicidio. Peña Nieto recibió así el país y no quiso reproducir abiertamente la política de su antecesor, y entonces, sin embargo, mantuvo al ejército afuera en coyunturas específicas, algunas con resultados muy lamentables. ¿Qué estableció como política nacional? No la guerra, pero estableció el mando único policial, que se planteaba prácticamente suprimir las policías municipales e incorporarlas a las policías estatales. Otra vez el argumento era la fuerza, sumemos fuerza. Además, desapareció la Secretaría de Seguridad y adscribió todo lo que tenía que ser seguridad a la Secretaría de Gobernación, es decir, el control político del país, como un capítulo de él, era la política de seguridad. ¿Se imaginan ustedes la enorme presión sobre los ayuntamientos para que entregaran patrullas, entregaran personal, le siguieran pagando al personal, pero el control de ese personal y de esos equipamientos en manos del Estado correspondiente, en este caso el Estado de México? ¿Ustedes creen que pudiéramos haber realizado nosotros esta política de proximidad social renunciando a las facultades del municipio en materia de seguridad? Hubiera sido imposible. Nos negamos. Aquí contradijimos la política nacional y bueno, por razones y con los mecanismos que les voy a decir, seguimos prosperando. Ahí hay un dato rojo entre 2009 y 2012, sí, en donde la forma tradicional de hacer policía aquí en el municipio
volvió otra vez a restaurarse porque el partido del presidente ganó las elecciones y, como aquí se ha dicho, llega un nuevo partido y en este caso había que revivir el sistema tradicional y acompañó al país en la subida del índice delictivo, particularmente de homicidios, y como dice ahí, de 12 homicidios por cada 100,000 habitantes, el municipio padeció una elevación a 22. La ciudadanía, que se acordaba de 6 años de una experiencia diferente y mejor, derrotó a ese partido y pues regresó este esfuerzo de policía ciudadana con proximidad social en el 2013 y las cosas cambiaron. El país siguió subiendo y sin embargo nosotros comenzamos a bajar y hemos venido recuperando mejores niveles. Aquí nos quedamos hasta el 12 y hay ahorita evidencias de que llegaremos al 11 y probablemente otra vez al 10. Bien, este recuento llega a López Obrador, nuestro actual presidente, que está a punto de retirarse, y él no quería guerra, no quería mando único, y lo que dijo es una política de abrazos, no balazos, es decir, una política de contención. Ahora, una política de contención, sí, creando una Guardia Nacional de tipo de nombre civil, pero en realidad adscrita a la Secretaría de la Defensa. Ya invirtieron muchos de los fondos que había para la seguridad municipal, los lanzaron a esta política, existe la Guardia Nacional, no saben mucho de policía y los resultados, como seguramente los vieron, aquí varios compañeros los han expuesto, no son muy satisfactorios. Su incidencia en la reducción de la violencia y la reducción de los delitos no es notable, al contrario. Y próximamente el Congreso va a romper con la tradición liberal de que la seguridad policial es civil y va a suceder lo que ya habíamos anunciado. Entonces la pregunta es, esta política de contención, ¿qué resultados ha tenido y qué resultados anuncia para el futuro? Miren, el problema es que la contención, el Estado de alguna manera la ha cumplido. No digo que firmaron un acuerdo, pero la contención se ha venido cumpliendo del lado de las autoridades. Muchas veces, cuando la criminalidad reta a la autoridad, cometiendo tropelía y media en alguno de los estados más violentos como Guerrero, como Michoacán, el presidente le ha ordenado a las Fuerzas Armadas que no intervenga porque sabe que si interviene el ejército en esa situación, los muertos van a ser muchos. Y el presidente a toda costa quiere evitar los costos de una guerra contra el crimen. Los criminales no han cumplido, los criminales han aprovechado esta disposición del Estado mexicano ahora y han emigrado a los segmentos y a los mercados más redituables. Quizás el robo de vehículos, que en algún tiempo fue el más redituable, ya no lo sea. Ahora están, como aquí describió Guillermo Valdés, bueno, pues la extorsión, la trata de personas, el control de los migrantes, etcétera, etcétera, etcétera. Y pues el crimen anda en todas estas áreas y obviamente es una contención que difícilmente se puede establecer en términos territoriales porque penetran las urbes, penetran las colonias, penetran los barrios de muchas maneras. Bien, ¿qué sigue para el futuro? Estamos condenados como los romanos cuando querían contener a los bárbaros allá en el río Rin y cuando menos acordaron ya los tenían en las murallas de Roma. Yo creo que no. Yo creo que las experiencias que hemos tenido en Nezahualcóyotl, en varios municipios del norte, particularmente de San Nicolás de los Garza, que aquí tuvimos al ingeniero que presidía este esfuerzo, pero son muchos, son muchos. Aquí mismo en la zona metropolitana tenemos un municipio que es Atizapán de Zaragoza, por cierto, cuyo director es un joven marino y que conduciendo la seguridad y la política en ese municipio, dice, alguna vez lo dijo, que inspirado en las experiencias de Nezahualcóyotl, pues se ha convertido en un municipio de vanguardia aquí en la zona metropolitana, en Chihuahua, en Escobedo, en la mayoría de los municipios de la zona metropolitana de Monterrey, qué sé yo, hay muchas experiencias en donde se demuestra que a pesar de que la política nacional tenga una dirección
que no es afín con esta, nosotros podemos vencerla y en la práctica podemos seguir creciendo, y al estar creciendo lo que estamos estableciendo es un vínculo mucho más estrecho con la ciudadanía, y eso crea una fuerza que no es favorable para que desarrollen sus tareas los criminales organizados. Yo no digo que una policía municipal va a retar a un cártel, eso sería un absurdo, no, pero una policía municipal con la línea de la seguridad ciudadana y de la proximidad social puede hacer que el ambiente no sea favorable para que el crimen organizado opere en esa ciudad o en ese territorio. Y yo digo que en el futuro próximo tenemos abiertas las posibilidades de sobrevivir y aprovechar la política nacional, aunque aparentemente y en algunos aspectos realmente pudiera no ser afín a esto. La nueva presidenta ha planteado que va a reproducir la política de la Ciudad de México a nivel nacional, y que el ingrediente, como aquí escuchamos al secretario, más importante es el de utilizar la inteligencia como un recurso fundamental para romper la violencia, derrotar a los núcleos delictivos y por lo tanto reducir la incidencia delictiva. Qué bueno que piensen así, qué bueno que lo puedan hacer, pero debo decirles a ustedes una cosa: en la Ciudad de México, antes de la llegada de Harfuch y de la doctora Claudia Sheinbaum, había un esfuerzo de desarrollar la política de seguridad ciudadana y de territorializar el servicio para llevar la seguridad a todas partes y a todas horas. En la Ciudad de México me tocó ser testigo de esto, yo trabajaba ya en ese momento, se establecieron más de 800 cuadrantes organizados en todo el territorio de la ciudad, en casi 100 sectores, y entonces, además, utilizando la tecnología, los policías comenzaron a tocar las puertas y a presentarse con los vecinos. Hay niveles de la proximidad, y ese es un inicial nivel que luego puede desarrollarse hacia más allá. Eso lo hicimos aquí y nos dio buenos resultados. Yo creo que mañana el presidente Cerqueda será más explícito sobre lo que aquí se ha hecho y lo que aquí se está haciendo. Pero en términos generales, yo invito a nuestros compañeros policías de otros municipios, a nuestros compañeros mandos, a las autoridades municipales a tener la convicción que una política de seguridad ciudadana y una policía de proximidad social puede seguir trabajando en favor de la comunidad y puede influir para que tarde o temprano se convierta en una política nacional. Debo hablar a favor del gobierno del presidente López Obrador, que en julio del 2019, al año siguiente de haber llegado, se aprobó el Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica. Y en ese modelo se recogieron las experiencias exitosas que había en el país en materia de proximidad y en materia de seguridad ciudadana. Si ese modelo se impulsara, no se impulsó en todo el país, créanme que pronto tendríamos no un puñado de municipios y ciudades exitosas en este terreno, sino gran parte del país. Y es así, sería una condición muy importante para derrotar, para aislar y debilitar al crimen organizado. No se les olvide que el triángulo de la seguridad es muy sencillo. Si juntos, gobierno y ciudadano, damos la pelea, debilitamos al crimen, lo aislamos, lo debilitamos y lo derrotamos. Si permitimos que la población seducida o dominada por el crimen se unan, entonces se empodera el crimen y se deslegitiman las autoridades. Y peor aún, si en algunos lugares los gobiernos municipales o estatales pactan con el crimen, pues entonces quien sufre las consecuencias es la población. Y ejemplos de esto ahorita existen en el país. ¿Qué necesitamos? Que se imponga la alianza real entre los ciudadanos y el gobierno, y las policías municipales son un buen puente y un buen mecanismo para establecer esa cercanía y esa acción común. Aquí dejo mi intervención en este momento. Muchas gracias, maestro Amador. Bueno, por algo le dicen al maestro Amador el gurú de la seguridad ciudadana, pero no sabemos por qué es.
Bueno, ahora le vamos a dar la palabra a nuestro último panelista, el doctor José Guillermo Alfredo Cabrera Martínez. Él es profesor titular de Derecho Penal en la Universidad San Carlos de Guatemala. Qué bueno que tenemos aquí a los vecinos de nuestro país, que son, más que vecinos, son países hermanos, ¿no? Muchas gracias. Gracias a los organizadores del Sexto Congreso Internacional de Seguridad y Proximidad Social. Es un privilegio estar aquí con ustedes. Lógicamente, creo que yo me voy a parar, yo sé que, y si quieren pararse, ponerse de pie un poquito para estirarse, ¿no? Porque yo sé que han estado cansados, pueden hacerlo allá arriba, pueden estirarse un poquito. Tengo 4 minutos según el programa. Creo que debo ser especial porque soy el último en hablar el día de hoy. No está mi bandera, pero aquí estoy yo. Entonces, algo especial debemos de tener para poder estar en este momento. ¿Militarización o no militarización? Primero debemos de partir, y yo tengo 3 conceptos en este sentido. Primero debemos de partir, depende de qué país y su historia. Por ejemplo, depende de qué país que tuvo conflicto armado, por ejemplo. Salvador, ya lo comentó aquí el compañero, tuvieron conflicto armado, menos años que los nuestros. Nosotros tuvimos cerca de 30 años de conflicto armado, donde hubo injerencia militar de Estados Unidos, total. Si ustedes miran Estados Unidos, había un servicio militar obligatorio, que muchos presidentes hasta tuvieron problemas por no estar en un servicio militar. Nuestros países tomaron esa misma posibilidad y entonces también había servicio obligatorio. Es más, habían campesinos que preferían estar en el servicio militar porque ganaban, les daban comida, a estar como campesinos no ganando nada. Entonces la militarización se vino desarrollando, por eso digo depende. Por ejemplo, Guatemala y El Salvador, Argentina, los años 78, por ejemplo, la militarización es fuerte. Yo no sé si ustedes han visto, por ejemplo, la historia en el caso de Maradona que jugaba y entrenaba con los militares alrededor. Les recomiendo la película Puntos de Inflexión en Netflix, donde hablan de la CIA con la militarización, y a los 2 países que empezó la CIA a intervenir y derrocar fue a Irán y a Guatemala. A Guatemala envió aviones para derrocar a Jacobo Arbenz, y entonces la militarización empezó a subir. Y entonces viene el por qué les digo depende, porque si yo voy a Cuba, entonces tengo que ver los países que han tenido conflicto armado, los países que han tenido revolución, y ustedes miran a los militares y los militares son héroes en Cuba, ¿no? Para los que viven allí, para los que viven fuera es otra cosa. Pero si ustedes hablan de un militar, es como hablar en contra de un ciudadano que los ha protegido. Y tercero, aquellos países que no han tenido ningún conflicto armado. Entonces, bajo esta situación, quiero señalar, por ejemplo, seguridad ciudadana versus seguridad nacional. Y en este tema, por ejemplo, nosotros tenemos una élite que ha participado y han llegado mucha gente de otros países que se llaman los caibiles, que es una área militar, un grupo militar que es el más fuerte y ahora pues se ha sabido que ha trabajado con los carteles de droga, los ha apoyado porque están muy bien capacitados. Entonces, bajo esta situación están los países que tenemos militarizados por la cuestión del conflicto armado. Vino la paz en Guatemala en el año 96 con la firma de la paz, los tratados de Esquipulas, y se dijo que se iba a reducir el ejército. Cuando hubo el conflicto armado, guerrilla, ejército, los dos se mataban entre sí, los dos destruían infraestructura social. Y entonces lo que se hizo fue una amnistía militar. Ahora en Guatemala, los guerrilleros están en el Congreso y los militares están en la cárcel, la mayoría.
Pero a pesar de eso, yo no soy del criterio que se debe militarizar la Policía Nacional. Cuando empezamos nosotros en el 96, la nueva policía, que en este caso cambió de ser Policía Nacional a ser Policía Civil, ustedes saben quién capacitó a los policías en Guatemala. Fue la Guardia Civil Española. Yo no sé si ustedes la han escuchado. Yo saqué mi doctorado en Sevilla, viví 4 años, sé qué es la Guardia Civil Española. Y me recuerdo de un profesor, Muñoz Conde, que fue mi maestro, es mi maestro, y llegó y lo llevé a Guatemala, y cuando en el desayuno me dice: Freddy, ¿qué hace la Guardia Civil Española acá? Me dice, capacitando a la policía de Guatemala. Si tú sabes, me dice, que el chiste más famoso que se hacía en España, la Guardia Civil, era que llevaban a las personas torturadas y las llevaban, por ejemplo, por Bilbao, por el País Vasco, y ahí sí que gimiendo de frío, le decían al que iban a desaparecer o a torturar, les decía el torturado: miren, tengan piedad de mí, si de verdad yo no voy a decir nada, y miren el frío que hay. No, tú deberías sentirte dichoso, porque tú ya no regresas, nosotros todavía tenemos que regresar. Entonces realmente, y era parte de lo que decían acá, o sea, realmente la militarización se ha dado porque en estos países de conflicto armado, precisamente se ha establecido que el militar es bueno, el militar debe de estar, pero no está capacitado para tener una proximidad social. Por ejemplo, ahora mismo el ejército en Guatemala lo que hace es acompañar al policía nacional, al policía civil que tiene proximidad, y el militar no se puede juntar con la persona, con el particular o con el civil, sino que es el policía. Entonces el militar lo que está haciendo es cuidando al policía. Y entonces el ministerio de la Secretaría de Gobernación, que se diría acá, es allá ese Ministerio de Gobernación, le paga al Ministerio de la Defensa las horas que trabajan los militares para cuidar a los policías. O sea, para mí, en los países con conflicto armado no debería de existir en determinado momento ya el militar con esas funciones. Y entonces el gobierno lo utiliza para esto, pero también lo utiliza para los temporales. Hay un temporal y hay que llevar ayuda, ahí va el ejército llevando ayuda. O sea, se les viene y subestima la capacitación que tuvieron en su momento. Entonces, lo más importante ahora es que ya con un país que no tiene conflicto armado, lo importante es venir y fortalecer la seguridad ciudadana. La seguridad es el pilar fundamental de un país. Si hay seguridad, hay inversión. Si hay seguridad, hay turismo. Si hay seguridad, hay trabajo. Entonces, en este sentido, yo quiero ir concluyendo en la situación, dando mi punto de vista y dando estos argumentos. Es que no debe militarizarse. La policía no debe convivir con los militares. O sea, la policía está capacitada en determinado momento para poder tener una proximidad social. En este caso, la Academia Nacional de Policía en Guatemala se dedica ahora, con las nuevas promociones, a tener una proximidad, y como decía alguien, que le dé los buenos días el policía a alguien, eso se ve como una situación de tranquilidad. Antes, cuando uno miraba a un policía, le daba miedo en Guatemala. Ahora mira uno un policía y ya más o menos dice uno, bueno, tengo a alguien que me cuide. Pero esa conciencia, ese conocimiento ha costado cambiarlo en Guatemala. Entonces la situación es el hecho de que no solo en Guatemala, sino a nivel global, yo creo que la militarización es para cuidar la seguridad nacional, pero la proximidad social la debe tener el policía en determinado momento bien capacitado. Yo he tenido conferencias y me he capacitado a mucha gente, que desde jueces, magistrados, academias de policía, y lo más importante es que el ciudadano se sienta tranquilo. Yo por primera vez, después de venir más de 20 veces a México a dar conferencias en diferentes lugares, ayer por primera vez
me para la policía en migración, me dice, mire, necesito una segunda entrevista. ¿Y por qué? Es que usted dijo que tenía visa americana. Sí, aquí está la visa americana. ¿Cuál es el problema? Y la persona viene y le pregunta al otro que estaba a la par, el otro le dice que no y al final me hacen una segunda entrevista. Yo ni sabía por qué, me meten en un cuartito. Yo creí que solo en Estados Unidos pasaba eso. Unos policías de rojo, no sé si los han visto en el aeropuerto, unos policías de rojo vienen y me dicen, siéntese ahí, deme su teléfono. ¿Para qué quiere el teléfono? Dígame si lo quiere para verlo. No, es que no puede recibir llamadas. Vaya, téngalo. 25 minutos. Habían chinos y un montón de personas al lado mío. A los 25 minutos llega una persona diferente, no era de rojo. Me dice, señor Cabrera, perdone. La persona que le atendió entendió que usted tenía visa mexicana y no le pasaba. Y ya vimos que es visa americana la que tiene. Disculpe, yo lo acompaño hasta la puerta. Diferente la situación, pero usted se siente angustiado porque dice, ¿y qué hago acá? Y le decía todavía a los de rojo, ¿y mis pasaportes? Entonces lo más importante para un ciudadano o una persona que va a un país es sentirse seguro de que le están haciendo un procedimiento porque hay alguna duda, pero explicarle. Y eso es lo que necesita en determinado momento el pueblo mexicano, el pueblo salvadoreño, el guatemalteco, que el policía le explique. Qué bien se siente cuando el policía, lo vamos a detener un momento solo porque fíjese que usted iba a alta velocidad o porque, que le expliquen. Y eso le va a dar a usted una tranquilidad y va a confiar en la policía nacional, allá que se llamaba, pero ahora policía civil, porque lo que se cuida precisamente es a los civiles y a la gente que en determinado momento es la que va a delatar a los criminales cuando se sientan adecuadamente ellos confiados de que están con alguien que está velando por los intereses. Ahora, y termino con esto, la dignidad, y me encantó alguien hablar acá de la dignificación de la policía. Por ejemplo, allá los policías trabajan de 5 por 5, 5 días adentro y 5 días afuera. Y eso no es dignificación, pareciera que estuvieran presos. Y no les digo los policías de seguridad penitenciaria, que están 8 por 8 y duermen en las mismas prisiones donde están los delincuentes. ¿Y qué diferencia hay entonces? Si la policía precisamente debería tener un salario digno en el cual cualquiera ser policía sea algo como los niños, ustedes le preguntan de pequeño, ¿qué quiere ser? Y les dicen policía bombero, ¿por qué? Porque las series nos hablan de que los policías son buenos y los delincuentes malos. Y esa mentalidad de niño es la que hemos de mantener como adultos, sabiendo que la policía es buena y los delincuentes hay que denunciarlos y hay que atraparlos. Muchas gracias a ustedes, Dios les bendiga. Gracias por escucharme y quedarse hasta esta hora. Gracias a los panelistas y compañeros, muy amables. Le agradecemos al doctor Cabrera sus palabras, muy estimulantes. Ahora vamos a dar paso a un pequeño momento de preguntas y respuestas. No sé quién quiera comenzar. Unas 4 o 5 preguntas allá. Una mujer policía, perfecto. Por favor. No se escucha. Más fuerte, sí. Más fuerte. Muchas gracias. Gracias. ¿Algún otro comentario o pregunta? ¿Alguien que quiera participar? ¿Otra mujer policía, por favor, que se anime? Por favor. Y no es policía. Sí. Es cierto que el policía hace su trabajo y qué tristeza
Cuando llega con los fiscales y el Ministerio Público, hacen la presentación y en pocos minutos los dan libres. ¿Qué se puede hacer cuando el policía cumple con su trabajo? Arriesga su vida. No sabe si va a regresar a su casa cuando otras personas son delincuentes. ¿Y quiénes son? Son fiscales, son ministerios públicos y son los jueces. Muchas gracias. Lo que queremos es que este gran congreso se lleve no nada más aquí en Ciudad Nezahualcóyotl, no aquí nada más en el Estado de México, sino en todos los estados de la República Mexicana y en todos los estados y países del mundo. Muchas gracias. Bueno, estamos sobre la hora. Vamos a dar espacio a una pregunta más. ¿Quién se quiere animar en el público? ¿Alguien más por ahí? ¿Por allá? Sí, por favor. Muy buenas tardes a todo el personal presente. Vengo del municipio de Chimalhuacán, soy instructor de la academia. Se ha escuchado siempre acerca de la dignificación policial. Yo soy policía de carrera ya retirado del Distrito Federal con 32 años de servicio y desde esa época hasta ahorita siempre hemos escuchado la dignificación policial, salarios, trabajo digno, respeto de nuestros jefes. Pero ahorita en este congreso se vuelve a retomar. Ojalá y hubiera ese eco a nivel nacional para que nosotros los policías seamos dignos y que nos vea la gente como tal, un servidor público. Sabemos de antemano que hay mucho policía malo, yo no digo que no, pero qué bueno que este congreso, como lo dijo aquí el compañero, se lleve a cabo a nivel nacional, porque hay mucha policía que vive con muchas carencias y ojalá esos amigos, esos compañeros que ganan 2,000, 3,000 pesos, como ahorita se dice, que se espera una dignificación, ojalá y la veamos muy pronto. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias. Bueno, ¿otra pregunta? ¿Quién? Por favor. Con el micrófono, por favor. Muchas gracias. Realmente felicitar a todos los ponentes que están aquí sobre la mesa. Y bueno, es importante saber las experiencias de cada uno de los países, pero me gustaría saber, por ejemplo, también cuál es el proceso que se vive. Quiero primero dar el resumen en cuanto a lo que dijo el doctor Freddy Cabrera, en cuanto a los temas que son el tema de la policía, el acercamiento, y muchas veces nos encontramos con temas incluso en los juzgados, ¿no? Que hay juzgados de 24 horas en los cuales, o sea, esos derechos comparativos en los cuales nos encontramos realmente reflejan en ocasiones excesos y en ocasiones no sabemos si realmente es garantía sobre el ciudadano. Entonces, en un primer punto solamente hacer esta referencia porque realmente muchas veces son 8 horas o 24 o 12 horas las que se trabaja el funcionario público y nos encontramos con grandes contratiempos. Mi pregunta va específica sobre cómo son los esquemas, quién me lo puede responder en cuanto a lo que es la gente de Guatemala, Honduras o El Salvador, incluso el mismo maestro mexicano, en cuanto a lo que es el esquema como primer respondiente de la policía, ¿sí? Y ese trabajo que se da ante las fiscalías. Es un trabajo conjunto, si hay una coordinación, porque muchas veces está preparada la policía, pero no tenemos la preparación con las fiscalías. Entonces, en estos esquemas de seguridad, realmente, ¿cuáles son las garantías que se le dan al policía y al ciudadano? Muchas gracias. ¿Alguien del panel quiere contestar esta última pregunta? Sí, bueno, Bueno, la importancia es establecer precisamente que haya coordinación, lo que decía el compañero allá, por ejemplo, en cuanto a que y ese es un tema que se habla y empezó a hablarse en Estados Unidos
por ejemplo, la situación de la policía captura y los jueces los liberan. Y más cuando son juzgados de 24 horas, el juez está cansado. No ve muchas veces realmente el caso concreto. Yo creo que debe haber al menos yo hice un libro que se llama La detención ilegal con desaparición forzada, porque mucho tienen que verse cuánto tiempo pasa la persona con el policía y cuánto tiempo pasa con el juez. Y debe haber una relación entre juez, policía y fiscal, porque si no hay una coordinación, en determinado momento lo que va a haber es corrupción. Entonces, en este sentido, yo creo que sí es muy importante que esos juzgados de 24 horas que se hablan, en Guatemala se llaman pluripersonales, que no sabe uno el caso a quién le va a tocar de los jueces, y si le tocó hoy a uno, mañana le toca a otro. Entonces creo que debe haber una situación es un tema ya más profundo. Por ejemplo, ustedes están hablando ahora en México de la reforma judicial, esa debería ir en consonancia con la reforma policial. O sea, yo lo decía, la seguridad es lo más importante. ¿Y quiénes son los temas de seguridad? La policía es la cara visible precisamente de la seguridad, pero quien va a determinar y formalizar es el juez. Pero si el juez en determinado momento no tiene ese mismo compromiso y tenemos un policía que se ha dedicado todo el tiempo a perseguir y viene el tema de la prueba ilícita también ahí en este caso, creo que esto nos lleva para otros temas y otros congresos que se pueden discutir. Pero creo que es muy importante la pregunta y hay que, como decía el maestro acá, se le va a responder de manera más directa de lo que pasa en México de forma digital. Pero yo me quedo en esta situación que debe de haber una conexión entre todos los que estamos en tema de justicia, Ministerio Público, jueces, fiscales. Muchas gracias. Muchas gracias. Quiero hacer alguna acotación. Por favor, a la comandante. pregunta del compañero y amigo. Quiero decirles que en el país, en El Salvador, nuestra policía se veía asediada por la desconfianza de la población. Como decía el amigo ahí, ¿qué pasa cuando la policía captura, la policía se esfuerza, la policía hace su operativo conforme a la ley, se presenta a la fiscalía viene y presenta el caso a los tribunales y el delincuente sale libre? El problema es la desconfianza que se genera de la población hacia la institución policial, porque creen que es la policía. Por eso les decía yo que el diagnóstico es bien importante, porque nosotros teníamos delincuencia que realmente no estaba dentro del marco legal correspondiente. Entonces no teníamos las herramientas legales para poder nosotros llevar a la cárcel a estos delincuentes. Entonces, ¿qué hacía la fiscalía? Igual, perdía los casos, salían y seguían delinquiendo. En relación a los menores de edad, igual, sabían de que la ley los protegía, un garantismo total en nuestras normas legales, y eso permitía de que la delincuencia creciera y fuéramos perdiendo más policías también. Para decirles, este año cumplimos 32 años en la institución y es el primer año en la cual no tenemos un homicidio de policías, gracias a Dios. Pero de ahí todos los años la delincuencia ha estado golpeando la institución policial, golpeando al personal de centros penitenciarios, fiscales, jueces. A esos niveles estábamos en el país. Pero con la modificación que se hizo en el marco legal y que realmente el gobierno tomó como una política de seguridad, y alabo lo que decían algunos de mis compañeros que están acá ponentes cuando dicen que realmente la seguridad, el amigo de Guatemala lo dijo, es la garantía de todo. Nosotros actualmente, después de este proceso que hemos llevado, ahorita nos está llegando inversión, nos está llegando turismo, nos está llegando compra de propiedades que quieren hacer hoteles en el país.
nuestro gobierno le ha dado ahorita facilidad a las personas que emigraron por las consecuencias de la delincuencia de El Salvador. Ahora se les ha dado algunas situaciones para que puedan regresar al país, que puedan tener una situación diferente. Y así, eventos artísticos de México, ahora nosotros tenemos cantidad de artistas que nos visitan en el país con una tranquilidad y una seguridad totalmente muy visible. Antes ya no nos llegaban ni siquiera artistas, cantantes, ya no llegaban a El Salvador, porque tenían miedo también ellos de los eventos que se daban. Así que creo que el marco legal, la fiscalía que tiene que engranarse igual que el marco judicial, son muy vitales, muy importantes, y que haya una política de seguridad. La proximidad del policía, eso es importante. Nosotros somos policías desde que nacemos. La policía es para servir. La policía es el servicio hacia la población. Eso es lo que somos nosotros. Gracias. Muchas gracias. Bueno, estamos dando fin a la jornada del día de hoy, que ha sido muy productiva, y este último panel lo ilustra perfectamente. ¿Quieres la palabra también? Bueno, por favor, breve, porque nos están haciendo señas. Bueno. Joaquina Navarrete Contreras, de aquí de este municipio de Nezahualcóyotl. Enhorabuena a todas y a todos los ponentes, que la verdad, mis respetos para todas, para todos, porque no vi ninguna mujer ponente, pero, perdón. Enhorabuena, licenciado Jorge Amador, a todos los que nos visitan de los diferentes países, a nuestro presidente municipal Adolfo Cerqueda. Hablando el tema que ahorita se vertió, el tema de las fiscalías, los MPs, los jueces, creo yo que ahí ojalá y se pudiera para el siguiente congreso, que creo no va a ser la excepción, que todas y todos estemos acá, y los diferentes países, que se les invitara también, porque son parte esencial, porque efectivamente tenía razón quien me antecedió y dijo, es que los policías, hombres y mujeres, hacen sus puestas a disposición y sorpresa, allá quién sabe qué pase, no aplican la ley como es, o bien también continuar a nivel global generando la cultura de la denuncia, porque muchas veces los oficiales, hombres y mujeres, hacen bien su puesta a disposición del MP, y ¿qué es lo que pasa? Llevan al infractor, pero no llega ahora sí que el afectado o afectada a ratificar su denuncia, y entonces por eso es que luego critican mucho a policías y dicen, es que ya lo agarró, pero miren, ya está afuera, algo le dio. No, es que desafortunadamente en muchos de los casos o no hacen bien su trabajo los jueces y las fiscalías, o bien no, la ciudadanía afectada no se presenta a ratificar. Entonces, ese es otro tema que debemos trabajar a nivel global, la cultura de la denuncia, y que la ciudadanía no tenga miedo, porque otra de las cosas es esa, que no va a ratificar por el miedo, porque no se aplica la justicia y miedo a las represalias. Es cuanto, muchísimas gracias, enhorabuena a todas y a todos. Bueno, me están comunicando que se acaba la transmisión por redes sociales. Queremos agradecer mucho a todos los que están en el espacio virtual atendiendo este debate.